Alex Comuniqueros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Alex Comunica. Y ahora os preguntaréis qué hago yo aquí y no Alex, ¿verdad? Bueno, pues fijaros que sabéis que de vez en cuando nos encontramos, porque yo soy su maestro de vida, pero también somos muy amigos. Hemos sabido compartir esa poliedria en nuestra relación que se convierte en un vínculo y nos encontramos a menudo, como estos días que hemos estado en Salinas de Naval, de que muchísimas personas nos preguntan o le preguntan a él también cosas que cuando la gente ya se acerca a mí, también me preguntan a mí. Y ayer tuvimos un debate sobre este tema y decidimos pues aclararlo, decidimos. Y él, desde su enorme generosidad para con todo el mundo y sobre todo para mí, pues decidió que, oye, Chanos, hazme tú la entrevista a mí como alumno y así explicamos qué hacemos en este trabajo personal tan importante en que un maestro de vida acompaña a otro y a su vez él también es maestro de vida de otras personas. Todos somos maestros y todos somos alumnos. Pero claro, vamos a aclararlo, porque fíjate, las preguntas que le llegan a él, oye, ¿y cómo son las clases de Chanos? ¿Y voy a tener que desnudarme emocionalmente? ¿Y voy a sufrir mucho? Y esas preguntas también me las dicen a mí, cuando llegan a mí, dicen, uy, pues me costó mucho llegar a ti, Chanos, y cuando te encuentro, resulta que eres una persona muy humilde, muy sencilla, muy asequible, súper empática. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer este juego hoy diferente, vamos a hacer este rol cambiado, en que el gran maestro en comunicación, Alex Comunica, es entrevistado por un maestro en inteligencia emocional, que somos, repito, maestro y alumno, y viceversa, y somos amigos. Por lo tanto, si os parece, empezamos la entrevista. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues gracias, Chanos, por acogerme en tu programa. Hoy hemos invertido los papeles un poco. Bienvenido a tu programa. Bienvenido a mi programa. Bienvenido a mi programa. Pues Chanos, como siempre, un placer aquí conversar contigo y hablar de lo divino, de lo humano y de lo terrenal, de lo que tú quieras. Vamos. Y de lo filosófico, ¿verdad? Y de lo filosófico. Bueno, vamos a ver, mira, fíjate, si te parece vamos un poco al grano, porque es que son muchísimas las preguntas que nos llegan siempre y que normalmente coincide cuando nos ven en algún evento juntos, cuando nos ven, que es algo que nosotros hacemos desde la responsabilidad de la comunicación, de que queremos aportar a los demás todo aquello que vamos aprendiendo juntos y también por separado cada uno de nosotros, pero que se trata de que el acompañamiento muchas personas no acaban de percibirlo como algo cercano a ellos. Y a mí me gustaría romper un poco ese tabú, porque claro, cuando llegan es que me siento como, bueno, ¿qué hago tan mal comunicando que la gente se piensa que estoy en un altar y que yo no soy humano? Cuando yo soy precisamente experto en emociones, porque es que constato mucho las mías, básicamente, y porque he atravesado el sufrimiento y porque sufrí muchísimo, porque yo estuve en el suelo tirado con ataques de pánico durante muchísimas veces sin oxígeno en el cerebro, y porque de eso supe hacer ese acompañamiento a los demás, porque al atravesar el sufrimiento lo que aparece al otro lado después de 3 años es un nivel de conciencia inesperado para mí, pero que está ahí, y eso genera un don, ¿verdad? Hoy precisamente esta mañana hablamos tú y yo de mi don, cuando tú me decías, oye, el otro día en una conversación que estábamos 3, me decías, vaya magia que ocurrió una vez más, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ocurre en todas las clases. Dime tú, por favor, ¿qué percibiste el lunes por la noche que estuvimos juntos, que estábamos 3 y que hicimos una masterclass sobre la cena? Porque claro, las clases no necesariamente son como muy rigurosas, son cenando, son caminando, son paseando, porque la inteligencia emocional es mucho más allá de cualquier otro concepto que hayamos conocido hasta ahora. ¿Qué sientes tú cuando hay tanta magia? Por favor. Sí. Yo quería hablar de eso también con Chanos, porque a veces es cierto que en Instagram o en redes sociales se tiende mucho a economizarlo todo. ¿Qué sentido? Pues el vídeo tiene que ser muy corto, la imagen tiene que ser impactante, nos quedamos muchas veces con los titulares, una reflexión bonita, pero yo hoy he hablado con Chanos de que es una lástima, creo yo, que muchas veces no pasemos de ahí, ¿no? Es decir, que vamos simplemente a conseguir un like por una reflexión bonita, pero la gente no se hace una idea de lo que es un acompañamiento real. Yo apuesto mucho por el acompañamiento, nunca he creído en el conocimiento académico, nunca he creído que un libro te pueda dar ni siquiera una pista. Yo creo en los acompañamientos sí o sí, y lo digo no solo por lo que viví este lunes con Chanos y junto con otra persona que estuvimos aquí cenando con nosotros, que fue un momento de mucha magia, un momento en que la comunicación empezó a fluir, comunicación asertiva, empezamos a decirnos cosas que seguramente en otro contexto no diríamos,
porque teníamos miedo quizá a herir o a hacer daño o a provocar un conflicto, pero el arte precisamente de Xanos, su arte es crear ese contexto de armonía para que todo fluya, que no se quede nada dentro, que lo podamos decir todo, pero sin tampoco herir al otro, ¿no? Y eso hace precisamente que nos podamos entender, y claro, ahí se produjo una comunicación, un entendimiento, un flujo, como yo hacía tiempo que no sentía. Y yo a Xanos se lo dije al día siguiente: Xanos, hiciste magia. O sea, eso es mágico, eso es energía. Y eso solo se da en los acompañamientos. Yo cuando conocí a Xanos, lo conocí en una primera entrevista que le hice en nuestro programa, en Alex Comunica, ya hace unos cuantos años. Yo desde el principio ya tuve muy buena afinidad con él, el mismo sentido del humor, ¿no? Pero aparte de eso yo percibí en él una energía de padre, una energía paternal. Yo veía a mi padre en él. Sí, mi padre, que para mí fue también un gran maestro, un gran terapeuta, y me acompañó, me ayudó muchísimo. Yo percibí esa misma energía en Xanos. Y eso no quiere decir que yo estuviera buscando un padre. Quiere decir que yo allí vi la energía del mentor, alguien que me podía acompañar. ¿Por qué? Porque en mi programa, claro que entrevisto a excelentes profesionales y todos a mí me podían acompañar y me podían ayudar, ¿no? Pero como bien sabéis, el profesional te tiene que resonar, tiene que conectar con algo que está en tu interior. Xanos y yo conectamos muy bien en aquella entrevista, y de hecho a los pocos días ya le pedí acompañamiento. ¿Por qué? Porque yo estuve en un momento, hombre, complejo de mi vida, por decirlo de alguna manera. De hecho lo explico en el prólogo de su libro. Sí. El momento en que Xanos llegó a mi vida fue clave, porque yo estaba haciendo frente a conflictos, a crisis empresariales, personales, hasta el punto de que me estaba separando de la que hoy es mi exmujer y mi socia en la empresa, Gemma, con la que además hemos llegado a tener una relación de amistad y cordialidad, que yo no sé si muchos ex pueden decir eso, y si lo conseguí en parte es por el acompañamiento de Xanos y porque ella también creció y maduró muchísimo, Gemma, yo también, y eso ha hecho que pudiéramos tener un entente y una relación muy cordial, que ha hecho además que prospere esta empresa, que lleguemos a niveles como antes imaginados, ¿no? Pero claro, en el mismo mes yo me estaba separando de mi mujer y me estaba separando de mi socio. O sea, en el mismo mes ocurrió todo. Claro, la separación con un socio, los que habéis vivido separaciones, a veces puede ser muy armónica y todo se da fácil, a veces no se da tan fácil, cuando es el mundo de la empresa, el mundo de los negocios, y eso estuvo a punto de hacer quebrar la empresa. Es decir, estuvimos ahí al borde de una crisis económica que por poco no echamos el cierre, ¿no? No echamos la persiana. Para mí, Xanos en ese momento fue un acompañamiento el que me dio vital para gestionar mis emociones, para gestionar lo que yo podía hacer con todo eso, que yo creo que es lo importante, gestionar el comportamiento, la actitud, la emoción, que se despierta siempre con estos movimientos, y que no te dejes llevar demasiado por la emoción, a veces tomar decisiones excesivamente radicales o decisiones más desde la desesperación, que nunca lleva a nada bueno. Pues gracias a Xanos yo conseguí tomar una serie de decisiones, guiar de una manera inteligente desde un punto de vista espiritual, y eso hizo, bueno, que hoy por hoy pues Alex Comunica TV sea una empresa potente, un referente en su sector, que además la relación que tenemos todos, empezando por la relación que tengo con Gemma, mi socia, es una relación de cordialidad, de amistad, de apoyo continuo, genial. La relación también con mi director de marketing, SES, que también supongo que estará viendo este programa, también SES, un saludo. Somos tres, hemos creado ahí una cohesión, un grupo de trabajo muy potente, y realmente somos imparables, ¿no? Y no solo eso, es que la vida es continuamente cambio, y como la vida es continuamente cambio, y la vida es emoción, la vida es energía, yo nunca dejaré los acompañamientos con Xanos. Porque, no, y es así, suena amenaza. Exacto, es una amenaza. Suena amenaza. Pero yo creo que uno siempre tiene que dejarse acompañar. Yo no digo todas las semanas, pero sí periódicamente, o cada 15 días, o cuando uno lo estime oportuno. Porque no solo uno tiene que dejarse acompañar cuando está mal, sino sobre todo cuando está bien. Porque cuando uno está bien es cuando hay más oportunidades para crecer. Cuando uno está mal, ya sabéis que hay desesperación, hay crisis, hay mucha ansiedad, y es un buen momento para crecer también, ¿no? Pero imaginaos lo que es dejarse acompañar para crecer y pasar a una siguiente fase, que es lo que buscamos siempre, ¿no? Que más que pasar a una siguiente fase, quizás descubrirse un poquito más. Fíjate, permíteme, fíjate que cada vez más profesionales de élite, sí, y también deportistas están diciendo que estoy donde estoy gracias a que tengo un Xanos detrás, ¿verdad? Eso es lo que estás tú insinuando, que te hace enormemente grande, porque cuando estamos mal, el acompañamiento trata de acompañarnos a ponernos a tono en nuestro centro, y cuando estamos bien superamos el centro. Por lo tanto,
ese acompañamiento que tú dices infinito, que estoy totalmente de acuerdo y que, como sabes, gracias a Dios no es mi único alumno que está ahí, porque el ego sí que está ahí siempre, porque es biológico y por lo tanto todos necesitamos ayuda, al igual que yo también tengo personas que me acompañan, aunque básicamente yo he aprendido a que me acompañen como Alex, mis propios alumnos, porque al final eso es un intercambio, es ese compartir inteligencia emocional. Qué bonito eso, te acompañan tus propios alumnos. Bonito y potente. Y potente. Porque no solo se trata de que sea bonito, sino se trata de que yo cada vez que tengo una dificultad acudo a alguno de vosotros o a varios de vosotros, porque sé muy bien dónde estáis, sé muy bien el posicionamiento que tenéis en la vida, sé muy bien el poder espiritual que tenéis y por lo tanto me dejo acompañar por las mismas personas que yo les acompaño, porque eso hace un vínculo realmente muy profundo, pero que es que además muchísimos de vosotros estáis mucho más preparados que otros. Y lo dejamos ahí, por favor. Yo por eso le decía a Shanos, y esto lo vais a ver en sus redes sociales también dentro de poco, vamos a salir muchos de sus alumnos hablando de Shanos. ¿Por qué? Porque es vital que la gente conozca en profundidad qué es un acompañamiento, los resultados que tiene un acompañamiento. Porque yo siempre digo en la vida que si te dejas acompañar es también para que haya unos resultados sin exigencia, ¿no? Es decir, no para que haya unos resultados, pero sí que es cierto que cuando uno empieza a vivir mejor, vivir más desde uno mismo, vivir más desde su centro, más tranquilo, más sereno, bueno, pues es cierto que fuera también se ven otros resultados. Claro, ¿Por qué? Porque nos instalamos en algo que se llama la vibración, una frecuencia. Se nos habla mucho de la frecuencia. Sí, hablo de la frecuencia porque es cierto que reconocemos que somos energía y todo es energía. Por lo tanto, cuando tomamos conciencia de que podemos vivir en otra frecuencia, nos damos cuenta que además de tenernos en cuenta nosotros, somos capaces de tener en cuenta el entorno. Esta sociedad nuestra ha educado en el individualismo y el narcisismo y por lo tanto aquí cada uno va a su bola, como extrayendo del otro, como sonsacándole al otro, sin darse cuenta que eso, a quien hace eso, le produce vacío existencial. Y las personas están muy vacías, buscando contactos momentáneos solo del momento, cuando eso les perjudica más, es decir, esa recompensa inmediata a cambio de que no haya luego nada. Claro, cuando aprendemos a madurar un poco, y en esos acompañamientos de eso hacemos mucho, nos damos cuenta que vamos prefiriendo, amarrando los machos a veces, pero vamos prefiriendo esperarnos un poquito, que esa recompensa sea un poco más tarde, a cambio de que tenga calidad. Es decir, sustituir cantidad de impulsos por calidad de sensaciones. Entonces, el acompañamiento en sí mismo se trata de que la gente entienda de que nadie le va a juzgar, nadie le va a maltratar. ¿Tú encontraste en algún momento algún desafecto, alguno? Es decir, me gustaría mucho que podamos en este encuentro, Alex, explicar que la confrontación no hace daño, que si acaso nos dice dónde estamos heridos. Si no somos capaces de admitir humildemente dónde estamos heridos, no hay manera de salir de donde estamos. Y por lo tanto, la confrontación, que yo procuro, como sabes, hacerlo con la verdad soportable, que es aquella que mi intuición, que es mi gran don, voy entrando en la persona en la medida que la persona me da permiso para entrar, para que pueda ir aceptando aquello que hasta ahora le está perjudicando, que es aquello que le hace daño. Por lo tanto, aprender a renunciar a aquello que nos duele para dejar de sufrir y empezar a vivir una vida sin sufrimiento y en paz interior, ¿verdad? Eso se hace con mucho cariño, se hace con mucho afecto, se hace con mucho amor. Otra cosa es que a veces hay confrontaciones, que el maestro nos posicionamos en un sitio de una cierta contundencia, mis alumnos llaman de mi tono espabila, que es cuando un poco les meto el bicho en el culo, que dice, va rey, que llevas mucho tiempo conmigo y esta respuesta no me vale, ¿no? Tú puedes mucho más, ¿no? Pero en realidad los acompañamientos son la dulzura personificada, son la empatía, es la asertividad, es el cariño y el afecto por aquella persona que tiene un mérito tremendo precisamente porque ha decidido dejar de sufrir. Cariño, afecto, pero también a veces un poco de mano dura. Bueno, esa contundencia del espabila, ¿no? Espabila. Claro. Shanos, por ejemplo, él ha dejado acompañamientos. Sí. Y esto es bueno que lo digamos. Sí, desde luego. Porque a veces, sí, uno, yo lo sé también, porque a veces también acompaña a otras personas, claro. ¿no? A veces hay personas que no quieren progresar, no quieren aceptar, no Fíjate, quieren, en mi caso dejo alumnos cuando percibo que su ego manipulador está por encima de su crecimiento. O sea, llega un momento que ya no puedo admitir, para sostener mi coherencia,
para que esa energía mía coherente siga estando en todos los alumnos, que hay una persona que se cree que yo tengo que estar ahí solo para él, que se cree que es un número de atención especial, que se cree que hay necesidades por encima. No, llega un momento que esa manipulación la voy gestionando para que vaya tomando conciencia. Si veo que al final su ego va a ganar, pues hoy esa persona en aquel momento no está preparada para que yo continúe con él. Por lo tanto, sueltas. Claro, por su propio bien le suelto. ¿Cuántos terapeutas hacen eso, no? Bueno, no lo sé, pero suelto un cliente. Yo no soy terapeuta, ni tengo clientes, yo soy maestro de vida y tengo alumnos. Fíjate la diferencia, ¿no? Yo paso, bueno, llevo aquí ya 3 días contigo, sí. Y una vez más, y ahora en septiembre, el día 5, estamos en la gran librería Capona de Tarragona haciendo una masterclass y estaremos juntos y tal. Es decir, mantenemos un tipo de relación vínculo porque somos capaces de darnos cuenta que la inteligencia emocional va muchísimo más allá de una ansiedad, de una depresión. Es decir, nosotros enseñamos a las personas a que vivan en paz interior sostenida, y ese es nuestro trabajo. Entonces eso depende del alumno, porque si el alumno tiene humildad para aprender cuando yo estoy, y tiene actitud para aplicar cuando yo estoy, en la medida de sus posibilidades, porque el ritmo lo marca el alumno. Yo nunca he infligido un ritmo diferente, porque si no, no llegaríamos a ningún sitio. Hay alumnos que van muy despacito y te lo dicen. Oye, yo prefiero despacio, porque además me doy cuenta que voy integrando conforme vamos trabajando. Y hay algunos que dicen, oye, quiero acelerar un poco. Bueno, pues la disposición es la del alumno, el alumno escoge eso. Hay que se preguntará, eso está muy bien, pero ¿cómo trabaja Xanos? ¿Qué es lo que hace en un acompañamiento? Alex, ¿qué hago en un acompañamiento? Bueno, Xanos lo que hace en el acompañamiento, primero, y yo creo que es algo muy importante, tiene un don. Hay cosas que se aprenden y hay cosas que no se aprenden, hay cosas que se tienen y no se tienen, y ahí entra el don. Xanos tiene un don y es que tiene la capacidad de que en pocos minutos, no sé cómo lo hace, eso ya es su arte, te baja las revoluciones del ego. O sea, tú llegas a la sesión, a la clase con Xanos, revolucionado, e incluso con ganas de enviarlo todo al carajo, y no, pues me voy a una cueva y me aíslo de todo porque nadie me entiende, nadie me comprende. Y hay un intercambio de palabras con Xanos, una emisión energética, un cambio de vibración que hace que tu ego baje de revoluciones, que baje la mente de revoluciones, y ahí se expresa la esencia. ¿Cómo? Pues sí, es a través de charlas. Debates, aunque también, cierto, a mí, por ejemplo, a mis años, Xanos me ha enseñado herramientas como pues meditación, alguna relajación, visualización. Claro, supongo que Xanos, tú te dejas llevar mucho por la intuición de lo que necesita el alumno en cada momento. Yo no estoy en el pensar, estoy ya desde hace años en el sentir. Fíjate que el otro día estábamos en Salinar de Naval, y en la comida que hicimos con unas seguidoras que seguidoras del programa, sí, sí, y que nos seguían y nos siguen a ambos y tal, fue muy bonito. Hubo un momento que una de ellas, o dos, decían, es que solo escucharte me da una paz increíble. Claro. Es eso, es decir, me da igual el medio, porque el secreto está en aquello que digo, porque le digo algo diferente a los egos de cada persona de lo que se dicen ellos a sí mismos. Y aquello que yo digo es coherente y ofrece paz. Y además añades, claro, mi voz está aliada con mi frecuencia de vida, y eso es que solo escucharme me consta muchísimo que la gente se calma. Es como que una voz que calma las fieras, lo decían de la música. La voz que amansa las fieras. Mancha los egos, mi voz amansa los egos. Bueno, pues fíjate eso, lo que estamos procurando hoy en este precioso debate, este precioso encuentro, es que la gente se dé cuenta que es asequible para cualquiera. Es decir, cualquiera merece eso que tiene Alex. Entonces, que la gente que se sienta ya un poco más preparada, que dé un paso, que lo pruebe, y si no le gusta, oye, que es que aquí nadie compromete a nadie. Obviamente. Que no va a pasar nada, que no van a sufrir, sino al contrario, van a empezar a reconocer una paz interior que a lo mejor no han conocido nunca. ¿Cuántos y cuántos alumnos, el primer encuentro de clase conmigo, presencial de 1 hora y media o virtual de 1 hora y cuarto, han reconocido que era su primer momento en la vida de paz interior? Infinitas, muchísimas. Llevo 11 años y medio acompañando personas. Muchísimas personas no se lo acababan de creer. ¿Cómo puede ser que tú en un rato me vayas diciendo cosas que llega un momento en que yo conecto con la paz? A veces, sobre todo por online, es más fácil, ¿no? Porque tienes el cronómetro ahí. Le digo al alumno, fíjate, hemos estado 30 minutos y has conectado con la paz. Y el alumno hace así.
Sí, pues se te cambia la cara. Se te cambia la cara. Pero esto no solo se vive en tus clases, en tus acompañamientos, sino también en las ponencias que haces. En todo. La ponencia que hicimos aquí en La Cantunada, que está aquí al lado, que la hicimos en Tarragona hace poco, que fue un auténtico éxito. Las personas entraron con una cara y muchas salieron con otra cara, mucho más Casi relajada. todo. Hasta se les habían ido algunas arrugas. Yo recuerdo una que Se no, habían ido arrugas incluso. porque como que había una resistencia tremenda a sentir lo que estaba oyendo, ¿verdad? Uy, esto me cambia los esquemas y no me atrevo a cambiar ningún esquema. Pero el resto de personas salieron todas con una paz interior tremenda, lo agradecían, lo dijeron, se sintieron como muy auténticas, muy acompañadas, con momentos muy especiales de su vida. Y eso ocurre en una ponencia, en una masterclass y constantemente en una y en otra, porque es que yo soy ese que ofrece eso. Y eso para mí no supone ningún esfuerzo, no supone nada, sino sencillamente me dejo ser yo. Y claro, con que yo conecto mucho con mi emoción, traslado lo que yo siento dentro. Claro que tengo mucho respeto profundo por mí mismo y mucho amor profundo por mí mismo. Eso es lo que proyecto. Claro, porque no se trata de pensar, sino de sentir. Absolutamente. Y aquí vamos a la raíz del tema, que es la frecuencia, la vibración. La energía se contagia, buena o mala, pero la energía se contagia. Entonces, cuando estás con alguien que tiene esa frecuencia, para mí, por etiquetar de alguna manera, una frecuencia elevada, claro, tu frecuencia también sube unos peldaños. Desde luego. Y eso hace precisamente que te puedas relajar, que el ego ya se calme un poquito y que se empieza a manifestar la esencia. Cuando se manifiesta la esencia, todo lo que sientes, lo que piensas, gana en claridad y discernimiento. Es decir, a mí una cosa que me ha dado Xanos es mucha capacidad de discernimiento, de ver cosas con claridad, de observarme a mí mismo en comportamientos que yo tenía y en los que yo era reactivos, y al darme cuenta de eso y cambiar la vibración, cambiar la frecuencia, he dejado de ser reactivo en muchas cosas. Fíjate, o un exceso de emocionalidad que se antepone entre nuestra esencia y la realidad, o un bloqueo absoluto de la emocionalidad, que quiere decir un muro, no percibimos la realidad tal cual es, y a través de nuestro trabajo conjunto, porque al final lo hacemos cogidos de la mano y con ese afecto y con ese cariño, vamos o gestionando, vamos desbloqueando para poder admitir la realidad tal cual es, y eso nos da una paz. Porque claro, esa es la coherencia, es decir, estamos negando la realidad porque idealizamos aquello que creemos que deberíamos ser, porque vivimos en el mundo de la apariencia al fingir. Cuando uno descubre que la fuerza enorme, la fortaleza emocional está en la humildad, ¡ay, qué cambio, Dios mío! Has dicho una palabra clave, humildad. Humildad para reconocer que no lo sabemos todo, humildad para dejarnos acompañar, humildad también para darnos cuenta de que por muchos cursillos que hayamos hecho de PNL o de grafología o de hipnosis ericksoniana o constelaciones familiares, que eso está muy bien, no sabemos absolutamente nada. Fíjate, todo lo que estás nombrando, curiosamente, y no es curioso, son búsquedas que hacen muchas personas, que no están mal, si son complementarias, sí, pero fíjate, la gente busca algo pasivo. Pero es pasivo, no hay Es acción. decir, que me hagan algo que a mí me mejore. Claro, eso siempre es temporal, es muy temporal. Me sirve durante un ratito, me sirve durante un día o dos, y luego vuelvo a repetir el patrón. ¿Por qué? Porque mientras yo no reconozco quién soy en mi personalidad y no mejoro mis patrones, sigo teniendo los mismos, y el ego está ahí, que es absolutamente biológico, cumpliendo su función mejor que nosotros, que es evitársela su función, ¿verdad? Nos damos cuenta que tenemos un ego, reconocemos ese ego sin ningún tipo de vergüenza. Fíjate, cada vez que te oigo, que coges el micro y dices, bueno, vengo aquí tal, y estoy aquí con mi maestro de vida, cada vez lo dices más orgulloso. Sí. Porque claro, has entendido que sentirte acompañado es una fuerza tremenda que tienes ahí. Como dice el gran Mario Alonso Puig, ¿no? Sí. Cuando uno se siente acompañado por una dificultad, y la vida en sí misma no es fácil porque es frustrante, es como es, diríamos, la oxitocina corta el eje del estrés. Y aquella dificultad que tenemos, solo por saber que estamos acompañados, ya está me invada. Solo por saber que estamos acompañados. Yo siempre lo digo, búscate un mentor, búscate un buen mentor, el que te resuene. O sea, puede ser Xanos, puede ser el que tú quieras. En los países más civilizados, no solamente los profesionales de alto nivel lo tienen, sino lo tiene todo el mundo que se lo puede permitir. Y yo, por ejemplo, yo siempre lo digo y en todas las historias, es decir, siempre hay alguien que sabe más que tú. Por lo tanto, busca a esa persona que sabe más que tú y aprende de él. Yo, por ejemplo, yo ahora en mi vida tengo dos mentores. Un mentor en dinero y negocios, en empresa, que es Laín García Calvo, del cual ya os he hablado en el programa y
La verdad es que es un tipo excelente en todos los sentidos. A mí me está ayudando mucho a generar mayor prosperidad, mayor abundancia. Y luego tengo un mentor espiritual, mentor en emocionalidad, en gestión emocional, que es Llanos. Y lo uno es tan importante como lo otro. Búscate siempre un mentor, alguien que sepa más que tú, obviamente, y que tengas la humildad de reconocer que no lo sabes todo, que hay alguien que sabe más que tú, que por muchos cursillos que hayas hecho, muchos títulos que tengas en coaching internacional y su puñetera madre, que no lo sabes todo, no lo sabes todo. Fíjate, esas personas que creen saberlo todo, que van al individualismo y al narcisismo, no se dan cuenta que siguen sufriendo como locos. Sí. Y dejamos de sufrir cuando encontramos a alguien que nos da un paradigma diferente, que nos da una mirada diferente, que nos da herramientas, que nos da sobre todo aquel conocimiento de uno mismo, que uno vive alejado, aparentando y fingiendo, hasta que alguien nos enseña a conectar con nosotros mismos. Mientras tanto somos ajenos a nosotros mismos y vivimos como pollos sin cabeza. Vivimos la vida que nos han dicho que nos toca vivir, que es aparentando, fingiendo. Esta mañana subía yo en un ascensor, iba a coger el ascensor y había una pareja, ya de una cierta edad, que le oigo a él que le dice, bueno, vamos una semana allí y así quedamos bien. Oh, quedar bien. Y luego ya nos vamos por nuestra cuenta. O sea, una semana, aunque sea en casa de tu hijo, aunque sea, me da igual, es un sufrimiento inmenso porque vas a disgusto. No vas porque tenga sentido para ti, vas porque crees que eso no te aleja de esas personas, que no te van a... Cuando es al revés, la falta de respeto que supone ir por aparentar, en un momento u otro va a salir, como siempre sale, y se van a dar cuenta de que era una falsedad, que no se sienten amados, se sienten que vas a salir por aparentar. Y además tú estás malbaratando tu vida. Ves donde te apetezca ir, da una excusa que sea coherente, un motivo que sea coherente, decir, oye, mira, este año no vamos a venir porque preferimos estar solos y tal, porque nuestras situaciones personales así lo requieren, vete a donde te apetece y cuando hayas estado donde te apetece, te sentirás con fuerza, cariño, efecto para ir donde antes solo querías ir a cumplir. Pero tenemos miedo al conflicto porque quizás también es un miedo a quedarse solo, a que ya no me quieran, a que me rechacen. Pero fíjate que la mayoría de gente narcisista, el narcisismo es el arte de quedarse solo. Y el individualismo, 3/4 de lo mismo. Son el arte de quedarse solo, es decir, proyectan una individualidad, una necesidad de ser los mejores, una necesidad de poder con todo, una necesidad de tal que les lleva siempre a la absoluta soledad. Es decir, nadie queremos estar con este tipo de personas. Y ellos siguen insistiendo ahí. Bueno, pues o entran en humildad de reconocer que así están donde están, es decir, sufriendo locamente cada día por cualquier tontería, sí, porque a veces una frase les hunde, a veces un pequeño acto les hunde, a veces su propia predisposición no está, van a muchos sitios solo por lucirse y eso les genera un vacío tremendo, porque claro, el personaje ya tiene una función, una vez cumplida, el personaje se arruga y uno se queda solo consigo mismo, y con que no sabemos estar solos con nosotros mismos porque no tenemos quien nos acompañe, resulta que generamos unos fiascos de vida brutales. Bueno, pues desde aquí, por favor, invitar a las personas que el acompañamiento yo creo que es la decisión más importante que podemos tomar como personas. En mi caso está escrito por todas partes que mi gran maestro y ahora amigo Rafael Santandreu fue el que me acompañó en aquellos tiempos tan difíciles para mí, de una ansiedad absolutamente galopante, como yo no he vivido nunca después, que me caía al suelo con esa falta de oxígeno, con esos ataques de pánico. Rafael supo acompañarme muy bien. Luego ya fui yo mismo que fui creciendo en este mundo, porque me di cuenta que me iba tan bien, que bueno, inventé la inteligencia emocional aplicada, como decir, el alumno viene, me explica su situación y yo le doy soluciones, le doy herramientas, le doy miradas diferentes, le explico por qué, que vea sus pulsiones, que vea lo que pasa y que entienda su entorno. Eso es magia pura. Eso es magia. Porque nadie estamos preparados para que otro nos diga algo diferente porque vivimos así. Si queréis comprobar esa magia, ya sabéis, ahí tenéis un perfil en redes sociales de Llanos Rius, donde cada día hace magia también con sus publicaciones, además de las clases que hace acompañamiento a todos sus alumnos. Llanos, bueno, como siempre un placer estar en tu programa hoy aquí en Ares Comunica. Gracias por todo, gracias por invitarme y permitir que te haga esta preciosa entrevista, que agradezco enormemente por lanzar un mensaje claro, sencillo y humilde de que el acompañamiento de verdad que es necesario para cualquiera de nosotros. Todos somos acompañados y todos somos compañeros.